Buena gente, regreso al canal tras un año típico para mí y tras enterarme de que mi país va a disputar la UEFA Nations League a partir de 2024, decidí analizar un poco más este torneo que va a empezar de nuevo el año que viene. Hola a todos, bueno, acá me muestro presencialmente para los que no me conocen, y les dejo mi Instagram y mi Twitter para los que me quieren seguir en mis redes sociales, las cuales son de uso personal y a veces suelo actualizar el contenido que subo en el canal por ahí. Y esta va a ser la primera vez en donde me van a ver así la cara en un video, aunque sea en la intro, pero en los próximos me van a ver en más partes. Así que empecemos. La Liga de Naciones de la UEFA es un torneo oficial de selecciones organizado por esta confederación en la que participan todas las selecciones miembros de la misma, las cuales son divididas en 4 ligas donde los primeros de cada grupo definen el campeón en el caso de la Liga A o ascienden de liga en el caso de las ligas B, C y D, y los peores de cada grupo descienden a la siguiente categoría inferior. La primera edición de este torneo empezó en septiembre de 2018, en dicho año se jugó la fase de grupos para definir quiénes iban al Final Four o quiénes ascendían y quiénes descendían, y la final de la misma se jugó en 2019 en el mes de junio, particularmente el día 8 de ese mes, siendo ganada por Portugal ante Países Bajos por 1-0. Y el año pasado, en su segunda edición, se saldó con el triunfo del título de la selección francesa ante España por un marcador de 2-1 en un partido que fue ciertamente polémico. Como podemos ver en esta imagen, así quedaron definidos los grupos para la UEFA Nations League 2022-2023. Cabe destacar de que en los iconos donde hay una barra con dos banderas de países, significa que los mismos jugarán un partido de desempate a ida y vuelta para definir quién irá a la Liga C y a la Liga D. Como vimos en la imagen mostrada anteriormente, el grupo A de la primera liga está conformado por Francia, la vigente campeona del mundo y de la Nations League, Dinamarca, Croacia y Austria. Yo veo a los franceses pasando primeros de grupo para poder ir al Final Four, ya que a mi criterio tienen una gran calidad en su plantel. Aunque no podemos descartar a los daneses que hicieron una Euro sorprendente llegando a las semifinales, donde estuvieron a nada de pasar a la final. Y creo que de este grupo va a descender Croacia y no Austria, porque si bien es cierto que los croatas son los vigentes subcampeones del mundo, comandados por un eterno Luka Modric, necesitan recambiar sus jugadores, ya que la generación dorada a mi criterio se está acabando, y creo que esto lo van a poder aprovechar unos austríacos que vienen de sorprender en la Eurocopa llegando a octavos, para poder mantener la categoría en detrimento de los balcánicos. En el B encontramos a España, junto a su vecino Portugal, acompañados por suizos y checos. Aunque el liderato va a estar peleado entre los dos países ibéricos, yo pienso que los dirigidos por Luis Enrique serán quienes se lo lleven, y los dirigidos por Fernando Santos serán segundos de grupo. Y si bien las otras dos selecciones tuvieron trayectos destacados en la última Eurocopa donde llegaron a cuartos de final, dando la sorpresa en octavos, en el caso de Suiza eliminando a Francia y en el caso de República Checa dando cuenta de Países Bajos, yo pienso que el pase a la Liga B va a terminar decidiéndose para el elenco checo, con unos suizos que mantendrán categoría. El grupo C sin duda es el grupo de la muerte, ya que en él están el campeón y subcampeón de la vigente Eurocopa, junto a la siempre candidata Alemania y un combativo equipo de Hungría que dio muestras de ello en la Eurocopa. Creo que este difícil grupo se va a decidir a favor de los de Flick, quienes van a dejar atrás su mala imagen en la última Eurocopa, clasificando al Final Four, y Hungría, que a mi criterio es la que tiene menos nivel de los cuatro, va a ser quien descienda a la Liga B. Y en el D están Bélgica, Países Bajos, Polonia y Gales. Aunque varios ven a los belgas como los clasificados de este grupo, yo veo a Países Bajos quien lo logrará, ya que los belgas, desde mi punto de vista, están decayendo mucho en las instancias eliminatorias de los últimos torneos, ya que con esta generación de futbolistas que tienen, apenas lograron un tercer lugar en el pasado Mundial de Rusia. Aunque eso sí, no descarto que sea Bélgica quien pase en lugar de Holanda. Y creo que el otro que va a mantener la categoría será Gales, mandando a la Polonia de Lewandowski a la B, ya que estos vienen de quedarse en fase de grupos del último Mundial y de la última Eurocopa. Pasando ya a la Liga B, en el primer grupo yo veo a la Ucrania de Alexander Zinchenko imponiéndose a la Escocia de Andrew Robertson para poder lograr el ascenso a la Liga A, sin dejar de lado tampoco a una Irlanda que se está renovando y pudo demostrarlo despertándose en las últimas jornadas de la eliminatoria mundialista, por ejemplo empatándole a Portugal. Y pienso que ellos van a mantener la categoría, siendo Armenia el que desciende a la Liga C. En el B yo veo ascendiendo a Rusia, quienes son a mi criterio los más fuertes del grupo, ya que se los ve frecuentemente en mundiales y en Eurocopas. Pienso que Israel e Islandia van a mantener la categoría y Albania va a descender. Aunque eso sí, no me sorprendería que sean los islandeses quienes desciendan y no los albaneses, ya que los islandeses vienen bajoneando desde que terminó el Mundial de Rusia 2018, en donde le sacaron un empate a mi país en la primera fecha.
En el grupo 6 yo confío en que Finlandia, el único del grupo que dijo presente en la última Eurocopa, le va a ganar a la Bosnia y Herzegovina de Seko y Krunic, como ya lo hizo en las eliminatorias para el Mundial de Qatar, para poder así ascender a la Liga A, con los rumanos siguiendo en la categoría B con los bosnios y los montenegrinos siendo relegados a la Liga C. Y en el último grupo de la categoría B, pienso que la Suecia dirigida por Hanne Andersson, que tiene figuras como Zlatan Ibrahimovic o Emil Forsberg, va a ascender de categoría sobre la Noruega de Haaland y la Serbia de Tadic. Aunque eso sí, veo a los tres con opciones realistas de promocionar. Y creo que la Eslovenia de Jan Oblak será la damnificada que descienda de categoría. En la Liga C no hay dudas de que Turquía, Eslovaquia y Macedonia van a ganar sus grupos para subir a la Liga B, ya que las tres selecciones dijeron presente en la última Eurocopa y los macedonios y los turcos están presentes en el repechaje mundialista rumbo a Qatar. Aunque del otro grupo veo subiendo Irlanda del Norte, selección que de local no perdió ningún juego en las últimas eliminatorias mundialistas, donde podemos encontrar empates ante Suiza e Italia, selecciones que llegaron muy lejos en la última Eurocopa. Y los damnificados para mí serán Lituania, Estonia, Azerbaiyán y Gibraltar, aunque ellos cuatro van a jugar un ida y vuelta para ver los dos que descienden de categoría, que a mi criterio serán Gibraltar y Estonia. Y en la Liga D no veo mucho para analizar de todas estas selecciones, yo veo a Moldavia y a Chipre con un nivel ligeramente superior al resto, y a mi criterio esas dos selecciones serán quienes ascenderían de categoría a la Liga C. Y bueno gente, esto fue todo por hoy, suscríbanse, dejen su like si les gustó el video, compártanlo así le puede llegar a más personas, lo cual me ayuda bastante. Y quería desearles lo mejor en este cierre de año 2021 y voy a arrancar con todo el año que viene, que se avecina. Así que no me queda otra que agradecerles por todo el apoyo que me dieron este año, por todas las opiniones, los consejos que me dieron, tanto por los comentarios o por el mail. Y quiero decirles que los quiero mucho y el año que viene voy a arrancar con muchos más videos de temas muy interesantes que no se los van a poder perder. Les mando un beso enorme a todos.